buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Café con la Historia. Mi nombre es Mariana, me acompañan mis dos colegas Ignacio y Gilda. Hoy vamos a hablar de un tema sensible, como es el tema de Malvinas. Así que bueno, intentaremos dar lo mejor, con la mejor información, como siempre, privilegiando los datos, las fuentes y derribando mitos que se gestaron en la educación, en los medios, en la sociedad, en el, digamos, sentido común en general. Así que bueno, empezamos primero con Gilda, por donde quieras. Buenas, buenas. Y como dijiste, es un tema bastante sensible y, bueno, en mi caso, pequeños recuerdos. Pequeños recuerdos de estar en primaria y escuchar que habíamos recuperado las islas. Recién empezaba primaria, sé que no sabíamos ni qué islas. La escuela estaba con un ánimo bastante particular. Por eso quise esta introducción dividirla como en tres partes. ¿Por qué? Porque no se puede separar los motivos, estamos hablando de una guerra, si bien no la viví, afortunadamente, ni con familiares cerca, después cuando vas creciendo vas tomando noción de lo que pudo haber pasado y de lo que pasó y que, bueno, por ser todavía una niña, hay cosas que no se entendían. Recuerdos inolvidables como haber visto por la televisión blanco y negro al general Galtieri diciendo que si quieren venir que vengan, que les presentaremos batalla. Eso no me lo voy a olvidar, todavía no me lo olvidé, no creo que me lo pueda olvidar. Y tampoco me voy a olvidar a mis vecinos hablando con mi mamá, diciéndole, lo escuchaba hablar al presidente que estaba tan enojado, y mi mamá solo pensaba, después me lo dijo, no tenemos idea de la gente que va a morir ahí. Como sea, sabiendo que no íbamos a saber la verdad, al menos en esos momentos. Después, con el pasar del tiempo, después de derrota, después ya de estar en el secundario, tampoco se acrecentó información y datos sobre Malvinas. Quedó como en el inconsciente colectivo, diría, no lo sé, pero al menos lo que recibí la secundaria es una guerra perdida, algunos combatientes que a veces daban charlas, o te los encontrabas en los trenes, y yo diciendo, ¿cómo? ¿Combatí en Malvinas y está acá? Pero pasó. Y al avanzar, de a poco me encontré con algo mejor. Lo que se recibía de los medios era prácticamente casi nada y solamente un recuerdo de algún combatiente, un excombatiente que se daban las fechas, el famoso día de abril. Y cuando llego a la universidad diciendo, bueno, en algún momento se va a tratar el tema, no, prácticamente miro los manuales, los libros, en lo que está Historia Argentina y veo una dedicación tan pobre y que a veces ni siquiera se llega a charlar porque el calendario académico se acorta bastante, nunca se da completo, y termino la universidad sin tener mucha data sobre el tema. Ojo, confieso también que creo que como todos los argentinos que recordamos algo, o al menos que tenemos unos años cercanos a la guerra, es como que nos queda una guerra perdida que no debía ser nunca, y nada más. Como que no queremos escarbar, pero es necesario. Más estando a cargo de una cátedra, a cargo de una materia como es historia, y tampoco, estamos hablando de un ciudadano que quiere saber, que tiene a un excombatiente quizás de vecino, yo tenía de vecino a un militar retirado, justo en esos momentos, pero él podía dar fe un poco de lo que se estaría viviendo, es decir, a la distancia. O sea, no teníamos idea, ni tenemos creo que ideas, salvo que tenemos una charla muy íntima con algún excombatiente. Por eso quería comenzar de esta manera y dejar en esta parte, después voy a explayarme. Decidí escuchar a un historiador que no está en la lista de autores que me dieron en la universidad, ni que tampoco he escuchado. Lo encontré por temas de la vida, vamos a decir, y
me ofreció, es decir, con estas charlas que él da, Patricio Long, se llama, es un hispanista, lo asocia a temas de España, temas que la colonia. No, hace mucha referencia a los temas, desde la independencia hacia acá. Después entendía a qué quería llegar, pero nos habla de que realmente Malvinas no empezó ese abril de 1982. No fue la aventura etílica de Galtieri, que es lo que me quedó a mí desde esa secundaria hasta el último día de la universidad. Y es muy importante porque menciona hechos que jamás me enteré, por lo menos por medios educativos que debían ser los indicados, que era un evento que pasó en 1965. La ONU en 1965 le dice a Inglaterra y a Argentina que se tienen que sentar a discutir sobre soberanía. Mire si es un detalle importante, que no está en el libro de historia, en el manual, en compilados que al menos yo llegué a leer y que tengo para dar en secundaria. ¿Por qué nombro esto de la ONU? Porque acá cambia todo. Cambia muchísimo la visión de Inglaterra sobre las islas. Esas islas allá abandonadas prácticamente con algunos kelpers, que es otro tema aparte. Por eso quiero dejar esto acá, porque esto es muy importante. Me cambió mucho las perspectivas saber de esta resolución de la ONU. Además tenía una visión de la ONU bastante crítica. Pero bueno, esta visión que me brindó este historiador realmente me cambia mucho la visión. Para bien, para mal, veremos, pero cambia mucho. Bueno, buenas noches. Sí, a diferencia de Gilda, soy de las generaciones que nació ya con la guerra consumada por lo menos una década atrás. Y también, ¿no? Siempre el tema de hablar de Malvinas es hacer hincapié, más que nada, ¿no? En la guerra, lo cual me parece también que tiene un costado lógico y comprensible, no solamente por el horror de la guerra, sino todo lo que significó. Me parece que es como, o sea, hablar de una guerra entre Argentina y Gran Bretaña, y Gran Bretaña en la década del 80 como parece irreal, ¿no? Ilógico para el contexto que se estaba desarrollando. Y bueno, pero la marca que quedó es muy fuerte. Y lamentablemente sí, nunca se ahondó ni en las escuelas, ni en investigaciones serias, ni en la universidad, todo lo previo, ¿no? Al tema de Malvinas. Acá, bueno, Gilda nombraba el tema de la ONU, también está el memorando del 68, donde Gran Bretaña básicamente que iba a ceder la soberanía de las islas mientras se respetara el derecho de los habitantes de las islas. También hubo dos veces donde Inglaterra ofreció entregar las islas al gobierno de Argentina, una en el último gobierno del general Perón, donde se iban a entregar las islas a partir, bueno, se entrega la soberanía de las islas después de 100 años, ¿no? Se da la soberanía de las islas a la Argentina con un lapso de 100 años, que Perón, bueno, lo quiso reducir a 50, después Perón fallece, el gobierno, bueno, pasa lo que ya sabemos y queda en la nada. Y también, investigando sobre el tema, sobre un ofrecimiento que Thatcher hizo antes meses antes de la guerra de Malvinas, en el 81, donde también le ofrece un tratado bastante similar, pero la Junta Militar dice no, que la entrega a fin de año, que era básicamente como decirle, no, lo mismo. Pero bueno, hay muchas aristas para ver sobre este tema, el tema de los habitantes de las Malvinas, que guste o no, ellos no se sienten argentinos, y es completamente lógico. Hay que, bueno, plantear el tema de, hay una discusión entre qué pesa más hoy en día, el derecho territorial que reclama el Estado argentino de poseer esas islas o los derechos humanos de las personas que las habitan. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. A mí, sinceramente, lo que más me interesa es el tema de los testimonios y de la vida que llevaron los veteranos en Malvinas, que bueno, como bien también comentaba Gilda, a veces te los encontrabas o vendiendo en los trenes. Yo me acuerdo de chiquito, venía un veterano a vender cosas a la puerta de mi casa, como decís, un veterano en Malvinas, un tipo, ¿no? Que estuvo en la guerra, todo, que está, bueno, buscando sobrevivir casi sin ningún tipo de acompañamiento y amparo. Pero bueno, es un tema muy sensible, muy complejo y con un montón de cosas para ver. Bueno, fíjense, ¿no? Cómo perteneciendo a distintas generaciones
en lo que recibimos en la educación, en el sistema educativo sobre Malvinas fue muy poco, muy superficial, podríamos decir, a pesar de que, bueno, hicimos todo el sistema educativo completo hasta el universitario y no hemos trabajado este tema, por lo menos nosotros tres, y creo que le pasa a la mayoría de la sociedad, no hemos trabajado este tema en profundidad. Así que bueno, esa la verdad que es una primera reflexión. Eh, a mí este tema, la verdad es que me plantea varias cuestiones que son bastante polémicas. Así que bueno, no voy a empezar ya tan picante ahora de entrada, voy a esperar un poco. Eh, pero bueno, digamos, por mi ideología, mi concepto de la vida y del mundo en general, me planteo varias preguntas respecto a Malvinas. Sí, o sea, me pregunto varias cosas respecto a Malvinas que, que creo que van en contra por lo menos de la visión de la mayoría sobre esas tierras. Así que bueno, me gustó la pregunta de Ignacio, ¿qué es lo que tiene que prevalecer finalmente? Si, por ejemplo, los derechos humanos de los habitantes de esos territorios o la cuestión territorial, lo que te corresponde por soberanía, todas estas cuestiones nacionalistas que a mí tanto no me gustan. Pero bueno, eh, ya voy a reservarme mis preguntas y mis cuestiones picantes para más adelante y Gilda, avanza vos, así lo vamos llevando esta cuestión, la vamos llevando la conversación. Bueno, llevemos un poco de aguas calmas. Eh, bueno, hace muy pocos años, varios tuvimos la oportunidad de conocer, quizás otros expertos ya lo sabían, el informe de Rattenbach, y que es un informe oficial nuestro. Pero yo no sabía, y creo que muy pocos lo saben, lo estuve preguntando, del informe Lord France. ¿Qué es este informe? Es el informe oficial de Inglaterra. Ustedes me dirán, no, bueno, está en inglés, no debe estar así nomás. O detalle, está desde 1985 traducido. O sea, vas a internet, Google, quizás no te salga completo, quizás te salga en partes, pero está. Bueno, un detalle muy importante, porque Inglaterra lo que hacen no es armar una historia ficticia, no, está muy claro en el informe lo que buscaron hacer. Es decir, lo que buscó hacer Thatcher es el camino justificatorio. Contaban lo que iban haciendo, el plan que tenían, los miedos que tenían del por qué iniciaron ese plan, que comienza en 1965, porque que la ONU les diga que se tenían que sentar a dialogar con Argentina, era una gran alarma en el sentido de que ya nos están diciendo que tiene derecho Argentina. Otra cosa, por ese tiempo estaba Ilia, que ya estaba más que, si bien todavía no estaba derrocado, estaba a un paso de serlo. O sea, tenían a Ilia en el poder, no pensaban nada raro, pero se sabía de los golpes de Estado, se sabía que era bastante inestable. Es decir, tenían razones para desconfiar de nuestra estabilidad política y de palabra. Pero bien, como decías, Ignacio, nombraste las diferentes oportunidades que hubo para negociar soberanía, pero un detalle, la ONU nos dice a nosotros y a los ingleses sentarnos, nos habla de los kelpers, que en ese momento estaba totalmente en un rincón para la corona británica. Los kelpers, sí, gente que vive en la isla, que por cierto, bastante abandonada estaba la isla, porque ¿qué será de abandonada que estaba? Que un grupo de peronistas en el 66, previo 66, secuestran un avión y se van a la isla, totalmente desguarnecida, con algunos y otros soldados, vieron un avión aterrizar. Es decir, un grupo de peronistas habían ido a instaurar una bandera, obviamente simbólica, pero si dijeron, estos locos pueden hacer esto, ¿qué confiable es el gobierno argentino? Bueno, los planes comienzan. ¿Qué significa?
vamos a empezar a hacer que negociamos. El historiador nos plantea de que esa negociación es un poquito ficticia, porque si estoy metiendo a un tercero, que es darle lugar a los Kelper, que ni siquiera tenían una ciudadanía, estoy haciendo algo que es invitando a una tercera posición. Ya no negocio solamente entre dos países, estoy negociando con unos habitantes. ¿Qué hacemos con los Kelper? Bueno, un detalle que yo me imaginé que los Harper ya vivían felices y contentos, ahí demuestro una vez más la ignorancia que hay. No, ningún negocio así contentos, vivían como podían, es más, estaban viviendo en muchas estancias argentinas y venían a estudiar al continente, o sea, a Argentina. A ese nivel estamos hablando. Que en este momento tengan un nivel de vida, perdón, mejor es una cosa, pero estamos hablando de los 60. Argentina tenía un nivel de vida a nivel latinoamericano muy bueno, todavía. O sea, otra falacia, otro mito que me sentí como estafada no de la historia, porque prácticamente los libros no dicen nada, pero sí de esta visión de que los Kelper vivieron mejor y siempre iban a apoyar a los ingleses. No, los Kelper vivían en nuestro estado argentino, prácticamente. Venían a estudiar acá. Si tenían una escuela primaria, gracias, en la isla. Tenían un tren que se lo sacó a Inglaterra porque no tenían forma de mantenerlo. No era rentable, se lo sacaron. Adivinen qué empresas le dieron comunicaciones, qué empresas le dieron gas, qué empresas le dio correo. El Estado argentino. A ese nivel de negociación estábamos en los 60 y en los 70. Todo esto figura en el informe Lord Frank, que se puede googlear. Entonces yo ya acá empecé a no entender nada y seguí escarbando. ¿Cómo es esto? Sí, los ingleses lo dicen en el mismo informe. Vamos a tratar de estar sacando ventaja de esta famosa negociación. Vamos a ofrecer diferentes cosas, pero mientras lo ofrecemos le decimos, mirá, los Kelper están en una mala situación. ¿Quién vive cerca? ¿Quién le puede ofrecer más rápida atención médica, de servicios? Ustedes están ahí nomás. Bueno, y así fue como las empresas estatales argentinas le brindaron las primeras comunicaciones, correo argentino, hasta eso le brindamos. Obviamente son estatales, fue todo el contribuyente argentino en el cual contribuyó a que el Kelper estuviera mejor. Detalle para remarcar. Bien, y ese informe también habla de muchas cosas que ahora iremos desarrollando, pero sobre todo, quien fue el primer historiador que lo dio a conocer fue Jorge Abelardo Ramos. Quizás por eso también ese informe medio que fue opacado. Ramos no es considerado un historiador dentro de la línea progre también, eso es un detalle. Pero bueno, ese informe está y se puede bajar, así como el Rattenbach. Es un poco extenso, pero uno se puede sentar a enterarse de detalles que no se enteraría en una institución educativa, lamentablemente. Sí, yo la verdad que también conocí del informe Lord Franks para hacer el podcast este. La verdad que no lo leí mucho, pero bueno, no leí algunas partes, pero tampoco lo desconocía. Retomando el tema de la soberanía de las islas, también nunca se habla del tema de dónde parten los reclamos, ¿no? Tanto de Argentina como de Inglaterra para decir, bueno, este cacho de isla es mío. Las islas ubicadas ahí en Atlántico Sur, ¿cuáles son las cartas que tiene tanto Inglaterra como Argentina para reclamarlas como parte de su territorio? Las islas fueron descubiertas por los españoles, fueron descubiertas por los británicos, es un tema que sigue en discusión, que la verdad que nos sumó mucho, qué barco llegó primero en el siglo XVI a las Malvinas. Momento de cuando en la historiografía argentina, la historia, digamos, oficial, si quiere, se dice que los británicos usurparon las islas. Que sí, obviamente, una usurpación porque la población que vivía en las Malvinas se echó el gobernador y se plantó la bandera británica y hubo una ocupación británica. Pero ahora, 1873, ¿podemos hablar de Argentina? ¿Existía ya Argentina como Estado? La verdad que no. Si vemos el contexto argentino, es de guerras civiles, rosas en Buenos Aires, no hay constitución, no hay gobierno central, no hay Estado nacional.
Hay reclamo por parte de Buenos Aires y de las demás provincias por las Malvinas, sí, lo existe, pero Estado argentino como Estado argentino en sí, no lo hay. Eh, Va a pasar por lo menos 30, 40 años para que surja el Estado argentino en sí. Y por el otro lado, el reclamo británico, bueno, es pura y exclusivamente geopolítica, ¿no? Tener una base de aprovisionamiento para los barcos en el sur del Atlántico, tener acceso al mercado ballenero, al mercado de focas, competir con Estados Unidos, que también tiene intereses en la zona. Pero bueno, digamos, ¿no? Que tanto de los lados el reclamo ese de soberanía se sostiene por el lado de Argentina con papeles que son de la colonia. O sea, el que había realmente establecido un gobierno que duró muchos años en Malvinas había sido la corona española. O sea, que si el reclamo de Argentina viene de la tantas veces denigrada herencia española. Bueno, me la dejaste picando, Ignacio. Acá, a ver, acá, bueno, vamos por partes. Es cierto, ¿no? No podemos hablar de Argentina hasta 1860 y en realidad de la consolidación como Estado nacional hasta 1880, ¿no? Con el presidente Roca. Recién ahí tenemos un Estado nacional en conformación y en consolidación con fuerza. Es decir, que sí, digamos que el único argumento realmente sustentable, por decirlo de alguna manera, que tiene Argentina para reclamar soberanía sobre las islas es la herencia española, ¿no? Es decir, la herencia colonial, para pensar, porque, digamos, las islas fueron, digamos, descubiertas por los europeos, ya sean españoles, británicos o franceses, porque los franceses también anduvieron por ahí, en el siglo XVI, es decir, estamos hablando alrededor del 1500, mucho tiempo antes de que se independicen los territorios del Río de la Plata de España, y ni hablar de lo que mencionábamos recién, de 1860, 1880, cuando realmente se empieza a conformar el Estado argentino más parecido a como lo conocemos en la actualidad. Así que realmente es un tema muy complejo y muy discutible, y es para pensar por qué nunca el tema de Malvinas se trata con esa seriedad y con esa profundidad, y solamente te quedás en el relato, ¿no? En la guerra, en 1982, como si la historia con Malvinas empezara en 1982, como si no hubiera pasado nada antes. Y en realidad, digamos que para rastrear el origen de este problema o para poder hablar de las causas, hay que irse al siglo XVI. Así que realmente, digamos, por el lado de cuándo fueron descubiertas, es decir, que realmente es mucho más complejo el tema de lo que parece. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué pasará que insistimos en quedarnos solo con una mirada o con una forma de tratar el tema de Malvinas? Eh, ¿Por qué se hace solo hincapié, digamos, en la guerra? ¿Por qué no se le da todo este contexto que acabamos de mencionar, entre un poco Ignacio, un poco yo lo que estaba diciendo? ¿Por qué si, por ejemplo, vemos a Zamba hablando de Malvinas, obviamente que dice que las Malvinas son argentinas, sin dudarlo, pero además hay un componente de odio hacia Reino Unido, ¿no? Hacia Gran Bretaña. Podemos escuchar frases como, por ejemplo, que nos robaron las islas, ¿no? Nos robaron las islas. Estoy hablando de samba, algo que es para chicos. Eh, Hablan de los británicos como los dueños del mundo, el tema del imperialismo. Es decir, que en definitiva que con Malvinas, así como los militares en su momento, en 1982, con el gobierno de Galtieri, quisieron utilizar el tema de Malvinas para legitimarse, para renovar, digamos, el apoyo con la sociedad, utilizando esta causa. También desde ahí para acá podemos pensar que fue utilizada
para construir un relato en contra de, por ejemplo, Reino Unido, del imperialismo, o lo que supuestamente sería el imperialismo, y se arma todo un relato, toda una bola en donde esos son los malos, estos son los piratas, lo que nos pasa es culpa de ellos nos robaron, son los malos, nosotros somos los buenos, pobrecitos, que nos vinieron a robar, que nos sacaron las islas. Es decir, poco infantil es la posición, ¿no? Desde mi postura, pero bueno, antes de seguir con ese tema y demás, eh, y seguir planteando algunas cuestiones que me parecen interesantes para preguntarse, vamos a avanzar por donde mi compañera Gilda, perdón, colega, quiera seguir. Bueno, yo quisiera quedarme un poco en tiempos contemporáneos. ¿Por qué? Porque creo que no hay mucha discusión con cuanto a esta herencia española. Podemos discutir qué pasó en ese descubrimiento entre hasta, digamos, hablar de 1833, pero creo que la discusión está en, es decir, a partir de la década del 60. ¿Por qué? Porque Inglaterra las tiene ahí, bajo su órbita, pero no más que eso. No había base militar, no había nada de protección. O sea que no estamos hablando de que sea un tema importante para ellos hasta ese momento. Entonces, como que si vamos a hablar del tema guerra, del tema motivo, tenemos que hablar de que la década del 60 es importantísima a partir de esta resolución de la ONU. Porque a partir de esta resolución empieza a planificar Inglaterra qué hacer con nosotros. ¿Qué hacer con nosotros con respecto a esta obligación de sentarse a negociar? Y planea todo esto, que después Thatcher, cuando llegue al poder, va a tomar decisiones más profundas que las que igual se venía planificando, pero digamos que las decisiones las termina tomando Thatcher. ¿Por qué digo esto? Porque una vez el golpe de 76, Martínez de Oz va a tomar préstamos no solo para solventar los déficits que ya teníamos bastante acumulados desde el gobierno de Isabel, sino que también va a tomar préstamos para comprar buques, para comprar armamentos. O resulta que también a quién se los compramos, a los ingleses, o detalle. Y yo detalle, un buque es volado ¿por quién? Por montoneros. ¿Por qué lo menciono? Porque el historiador también plantea algo que está en el informe de Lord Frank, por eso cuando dijo esto traté de revisar esas partes. Inglaterra va a colaborar para que estemos totalmente desestabilizados en lo civil, en los conflictos políticos. ¿Por qué? Mientras nosotros nos entretenemos con otros problemas, no estamos mirando otros problemas internacionales, no estamos mirando geopolítica. Además, estamos en negociaciones supuestamente. Pues bien, algo que tampoco tenía muy en cuenta. Recordemos así ligeramente cuando hablamos de la guerrilla, que teníamos a Cuba como país que tenía el territorio como campo de instrucción, teníamos a la URSS colaborando económicamente con el continente en las revoluciones. Bueno, acá tenemos también otro participante dándole armas a estos revolucionarios llamados montoneros. Bueno, para que veamos qué contradictoria es la historia argentina. Tenemos a montoneros recibiendo armamentos de los ingleses. Detalle y sorpresa que me encontré. ¿Y por qué quiero seguir estando en estos momentos contemporáneos? Porque tampoco me cierra mucho esta idea de esta aventura etílica de Galtieri. En enero de 1982, la prensa, con un periodista llamado Rocco, saca una nota que pasa medio desapercibida, porque la sacan muchas personas ahora a relucir, pero hace años se la tenía olvidada, en la que dicen que Argentina estaba planeando esto, pero era planear incorporarse en el mundo con esto de poner la bandera argentina, como tomarla, recuperarlas, pero retirarse. Es como decir, son nuestras, pero eso no sucedió así. Vieron que la soberanía fue apoyada por la gente, no se lo esperaban.
Ellos esperaban algo fuerte y que internacionalmente nos miraran y pudiesen plantarse como, no sé, potencias, o que no lo somos ni nos acercábamos, pero sí como protagonistas del Cono Sur. Ahora sí, no me cierra esto de ignorar que Chile no iba a estar a favor nuestro. Teníamos un conflicto apenas resuelto del Canal de Beagle, pero bueno, no, perdón, del Canal de Beagle no, era otro tema de fronteras que lo había resuelto el Papa. Pero bien, esas cosas no cierran en cuanto a esa planificación. ¿Por qué? Porque tenía pensado llamar a las urnas, pero no tenían apuro. De hecho, hay una frase que dice que las urnas están bien guardadas. Pero esas cosas quedan dando vuelta porque no sabían que el pueblo, la gente, la ciudadanía, como querramos llamar, reaccionó de una manera en la cual, no sé si podemos decir patriota o el odio a los ingleses, pero reaccionó de una manera que apoyaba a un gobierno que era de facto, por más que estaba bastante disconforme porque el día anterior a la invasión a Malvinas, es decir, a recuperarlas, había un gran paro de la CGT. Es decir, es más, se llegó a decir, de hecho está en el manual universitario, que la reacción de Galtieri tiene que ver con que se veía acorralado por la situación económica, política, social. No, se venía planeando. Es más, se habla de Macera planeando la flota. O sea, no me está cerrando este mito de la aventura etílica. Quizás sí fue etílica la parte en la que no se tuvo en cuenta que la OTAN y Estados Unidos iban a apoyar a Inglaterra. Pero me sigue dejando una pregunta. ¿Qué tan planeado o qué tan bien planeado estuvo? Quizás no esta aventura de 2 días antes levantar el teléfono y decirle a Estados Unidos, voy a invadir las islas. Las voy a recuperar, mejor dicho. No, dice, perdón, que indudablemente no fue algo planeado de un día para el otro, una aventura etílica, como bien decís. Algunos sostienen que, bueno, el hecho de la manifestación de la CGT y las protestas tal vez aceleró el tiempo de la invasión a las Malvinas, por según ciertos archivos que se clasificaron, la idea era invadir ya más o menos en primavera, verano y no en otoño, invierno como se hizo. Quería retomar algo que dijiste que me pareció interesante, el tema de Chile, también otro de los mitos o de los mitos o del sentimiento popular que quedó del odio desenfrenado hacia Chile, ¿no? Digo, años antes de la guerra de Malvinas, Chile y Argentina estuvieron a punto de una guerra, pero a punto. Tuvo que intervenir el Papa para no hallar un conflicto. Entonces, me parecía ilógico esperar un apoyo de Chile a un país que casi termina en guerra, ¿no? Digo, no tiene mucho sentido. Entonces, bueno, es otra de las cosas que también hoy en día no se analizan, no se repiensan, sino que se actúa de manera irracional, ¿no? Lo digo, tremendo Chile, el tema del traidor, todo, etcétera. Bueno, tuvieron escasos centímetros de una guerra, o sea, no. ¿Qué otra reacción puedes esperar después? Perdón, estoy. Después, bueno, no. Yo quería retomar el tema, bueno, de los veteranos. A mí particularmente hoy en día lo que más me interesa es el tema de los combatientes, por la experiencia que tuvieron y por lo que fue después, el tema de volver después de la guerra, con todo el sacrificio que eso implicó, y que la vida no se les hizo más fácil, más bien todo lo contrario. Eh, Durante mucho tiempo, en especial los primeros años después de la guerra, que mismo por testimonio de ellos, bueno, fueron ocultados cuando volvieron, no se podía dar a conocer la situación deplorable en la que se encontraban los combatientes. En el gobierno Fortín también, donde se dio un proceso de lo que se llama desmalvinización muy fuerte, por distintos motivos. Algunos sostienen que, bueno, que le dijeron baja con el tema de Malvinas porque se te pueden dar de vuelta a los militares otra vez, bueno, por distintos motivos de la política argentina. Tuvieron muchísimos años abandonados. De hecho, por ejemplo, se nota en el caso de los suicidios de los veteranos de Malvinas, que según fuentes oficiales son alrededor de 90, pero agrupaciones de veteranos sostienen que murieron la misma cantidad de soldados en conflicto, la misma cantidad murieron por suicidios después de la guerra, por encontrarse, bueno, con el post
traumático de la guerra, por no tener apoyo psicológico, por estar sin trabajo, no, en la pobreza. Y algo interesante vi que esta situación de veteranos que se suicidan después de la guerra, también se replicó en Inglaterra. También cientos de soldados en Inglaterra se suicidaron después del enfrentamiento, por tener una situación similar como estuvieron los combatientes en Argentina, que es algo que capaz, bueno, no, tampoco es algo que no vemos, que del otro lado también hubo personas combatiendo y sufriendo, y gente que perdió a su familia. Bueno, em, la verdad que, bueno, el tema de las consecuencias de la guerra es terrible, bueno, sobre todo, por supuesto, para los que participaron como combatientes, el tema de los suicidios y la calidad de vida que tuvieron los soldados después de haber participado en esta guerra, realmente es algo que llama la atención, que es triste. Pero bueno, voy a plantear, digamos, lo que a mí me interesa puntualmente trabajar sobre este tema o pensar con ustedes sobre este tema, esas preguntas de las que hablaba. Por un lado, el tema de pensar por qué ese odio con Chile, por ejemplo, o con Gran Bretaña, tan infantil, digamos, ¿no? Que es así llevado, ¿no? Al tema, bueno, a veces al tema del fútbol y demás. Eh, Todo, digamos, realmente eh, nada, es como que toda esa, digamos, pavada es la palabra que me sale del argentino promedio, de, de tenerle bronca a los ingleses, odio a los chilenos también, una cosa, digamos, realmente me parece muy tonta, pero bueno, evidentemente a alguien le conviene ese discurso, ese mito, a alguien le sirve ese relato de tenerle odio a estos países, por ejemplo, porque evidentemente construyen una realidad, un relato, digamos, izquierdista, podríamos decir, que es funcional a las ideas que quieren reproducir, bueno, los distintos gobiernos que tuvo Argentina, en su mayoría, por lo menos, y cómo van reproduciendo también en este tema, también con Malvinas, un relato socialista, podría decir de alguna manera, ¿no? Después, bueno, lo puntual, el tema del nacionalismo no es algo a mí que me agrade. eh, Me cuesta mucho justificar morir por un territorio, por una supuesta patria. Realmente es algo que me lo pregunto, digo, me parece que eso es lo que nos hicieron, lo que quieren que creamos, a los que les conviene que creamos eso, porque les conviene para reforzar su poder de alguna manera, y nosotros ahí perdemos libertad, digamos, ¿no? Es decir, cuando, cuando pensamos que es justificable nuestra vida, por ejemplo, por un pedazo de territorio, me parece que perdemos libertad y perdemos la importancia sobre nuestra propia vida. Bien, es una posición mía personal, la verdad es que por supuesto que quiero el país en el que nací y demás, pero me parece que lo importante son las personas. Por eso también planteo esto del odio a los ingleses, incluso a los de la actualidad, obviamente, ¿no? O sea, no pasa solo por ese momento, ese contexto de la guerra en sí. O sea, ese odio, esa bronca, toda esta cuestión del que no salta su inglés, toda esta cosa, ¿no? Eh, que se mantiene, yo creo que es para pensar, es para decir, qué estás cantando? ¿Qué estás haciendo? Cuál es tu conveniencia en esto? ¿A vos en qué te cambiaría que las Malvinas sean argentinas, por ejemplo? Digamos, es una cuestión
para pensar, ¿no? Porque digo, a veces estos discursos de las Malvinas son argentinas, estas cosas que te meten en la cabeza desde el poder, evidentemente hacen que vos pierdas libertad de pensamiento, libertad de criterio. Y más si no tenés toda la información y si no conocés toda la información, porque seguramente cuando te hablan de las Malvinas no te dicen lo de quiénes las descubrieron, o por qué Argentina dice que son suyas, y por qué Inglaterra diría que son suyas, ni bueno, todo lo que estuvieron hablando Gilda, Ignacio, sobre el tema, con las fuentes, con la visión, con los documentos. O sea, todas esas cosas no, nunca, en general nunca nos enseñan todos esos temas, pero sí te dicen las Malvinas son argentinas. Y parece que, de hecho, cualquier persona que diga lo contrario es como un traidor, es una cosa espantosa, es la peor basura que puede haber en todo el territorio nacional y mundial. Y bueno, la verdad que me parece que es para pensar, porque si Argentina podía reclamar algo en relación a ese territorio, que después, bueno, hay que ver qué ganamos con tener ese territorio, pero bueno, ponele que nos sirva, nos beneficie. Eh, la manera era la diplomacia, y parecía que venían bien, parecía que más o menos venían bien, hasta esta guerra. Ahora, cuando hiciste la guerra y la perdiste, te tenés que hacer cargo también, ¿o no? O vale justificarse y siempre hacerse el boludo, mirar para otro lado, decir que la culpa es de otro, porque la realidad es que no fue solo el gobierno militar el que estuvo de acuerdo con ir a esa guerra. Estamos hablando que la Plaza de Mayo estaba repleta de gente apoyando el, el hecho de ir a la guerra. La gente lo apoyaba, por lo menos en una cantidad interesante. Es decir, que me parece que hay que hacerse cargo también de que si decidiste ir a una guerra y la perdiste, bancátela. A ver, es delicado, yo sé que no es lo que debe querer escuchar la mayoría, pero me parece que hay que plantear las cosas con un poco más de seriedad, porque al argentino le cuesta hacerse cargo de sus errores, le cuesta hacerse cargo de las decisiones que toma, de a la gente que vota, le cuesta hacerse cargo de cómo vive, de las decisiones que toman los gobernantes que elige. En fin, es para preguntar, para pensar. Y bueno, nada, obviamente pueden no estar de acuerdo conmigo y me pueden revolear algo si quieren. Gilda. No, es una reflexión que marca una postura y en eso se basa la libertad, que siempre luchamos por ella. Ahora, esa causa nacional no se la esperaban, eso hay que remarcarlo. Estaban en la plaza y si uno repasa los videos que hay dando vueltas por internet, hay partes en que se lo silbaba mal, porque nadie quería saber nada con ese gobierno, que no solo teníamos problemas de índole de derechos humanos, sino económicos, pero la soberanía unía. Así que no sé si Galtieri podía dar tanta marcha atrás. Según la visión de un periodista que fue el único que estuvo en las islas, que luego con este proceso de desmalvinización fue censurado totalmente, Nicolás Casanseu, que lo pueden buscar en varias redes, él plantea algo que quizás yo no esté muy de acuerdo, pero habla de que prácticamente los mandos superiores siguieron esta guerra porque la sociedad estaba tan compenetrada con esta causa que dicen hay que aprovecharlo, si bien tampoco estoy en la teoría de que eran sus últimos momentos de la dictadura, todavía podía dar un pase hacia la democracia más lento, lo aprovecharon. Pero como dijimos, que tan bien planeado estaba que no tuvieron en cuenta lo de la OTAN y Estados Unidos y Chile. Muy bien planeado no estuvo.
Y también lo podemos ver en varios excombatientes que relatan las batallas, pero lo más interesante que podemos ir a la BBC o a otras páginas, a otras redes, donde está la parte británica y confirma esto de Nicolás Kazantzeu, de que sí, fue una batalla dura, es decir, si bien así planeada, cuestionada y todo, fue una batalla en la que se podía inclusive extender, no sé si ganar. Nicolás Kazantzeu se arriesga a decir que hasta ganar. ¿Por qué? Porque era un lugar bastante agresivo naturalmente en cuanto al frío, en cuanto a lo que el soldado argentino representaba también. Cuando dicen chicos de la guerra, los estás ofendiendo. Estamos hablando de excombatientes, de gente que fue con 3 meses de preparación. Está bien, eso es indiscutible. Pero averiguar con los soldados correntinos, podés ingresar a cualquier lugar de excombatientes y te van a decir que peleaban con un cuchillo. Es decir, acá estamos hablando de ex soldados y podemos decirles combatientes, basta decirle chicos, fueron soldados. Y esa causa nacional estaba. Se puede criticar que tan nacional, alguien que vivía en Corrientes que quizás ni tenía idea que existían las islas, porque capaz que ni fue al colegio, pero estaba defendiendo su territorio, el que le decían esto es parte de la Argentina, y iba, lo defendía. Entonces, basta de denigrar. Este proceso de desmalvinización se puede entender años después, no se puede entender por qué los trajeron como a escondidas, no les dieron atención, los dejaron prácticamente en la calle. Sí, años después se puede entender, porque hay que entender que años después empezó a aparecer una ideología que también tiene su base de justificación, entre comillas, la guerra sucia, la guerra de la subversión. Esta ideología antimilitar tomó fuerza. Entonces, ¿cómo íbamos a recordar a las Malvinas como un evento en el cual se luchó cuerpo a cuerpo con la defensa de unas tierras que quizás ni sabíamos que existían? Ahí empiezo a entender un poco este proceso, porque no puedo entender cómo llegan a territorio después de rendirse los altos mandos, porque los bajos mandos se enteraron estando en batalla. Nicolás Kazantzeu lo registra bien en sus videos, que también los trae un poco a escondidas porque la censura era tremenda, y lo dice, nos habíamos enterado que se habían rendido estando en combate. Es decir, lo planeado se estaba disolviendo en el aire. Y uno me dirá, ¿por qué se rindieron si estaban por ganar? Porque los altos mandos ya no querían saber nada. Es como que en un buen punto no se volvió muy manejable. ¿Por qué? Buena pregunta. Estaba la OTAN, se habían dado cuenta de que aparecieron más protagonistas. Entonces, Malvinas se transformó en un mal momento. Listo, se terminó la guerra, el otro día no había pasado más nada. Y ahí empezó el abandono, que siguió por años. Y ahí se va entendiendo que aparece una ideología antimilitar. Es tan así que hasta el día de hoy se sigue con esta visión, se ve uniforme y tenés una parte de la juventud que ni siquiera es por recordar o tener malos recuerdos, es por información, por educación, que le llegó que el uniforme es malo, el uniforme es sinónimo de violación de derechos humanos. Entonces se va entendiendo estos últimos años. Sigo con la pregunta de por qué cuando volvieron de Malvinas. Pero me cierra esta injusticia desde este punto de vista. Tal es así nuestra ideología antimilitar que nos quedamos sin ejército prácticamente. Y prácticamente no nos invade nadie, porque aparentemente no tienen ganas, diría. Nicolás Kazantzeu mucho más duro. Tener un ejército fuerte no es para luchar para la guerra, para pensar en invadir, es para sentirnos seguros. Pero ahora no hay tantos conflictos, me dirán, ahora es otro el problema. Un ejército de narcotráfico nos podría tranquilamente gobernar toda una provincia. Lo harán entre las sombras ahora, pero prácticamente, ¿qué fuerza de choque hay? Y sacando a gendarmería, no sé, prácticamente. Y ese desamble y ese destartalar al ejército fue compartido por varios gobiernos. También podemos decir que es del mismo partido,
pero no hay políticos que estén diciendo otra cosa, los que son la oposición. En eso coinciden. O sea, tenemos un proceso de desmalvinización que comienza al día siguiente del rendimiento, y tenemos un proceso de quedarnos sin ejército que empezó también cuando se entregó, cuando comenzó la democracia, y que hasta el día de hoy sigue. Y que hay algo peor todavía, que es este desarme, es esta ideología anti-ejército, anti todo lo que sea uniforme, que es lo que me parece más grave. Y quería remarcar esto de que nunca más digamos chicos de la guerra. Yo lo decía también. Claro, pensé que la gente que iba con un fusil, no. Una vez que están en batalla, son soldados. Y así se peleó. Escuchar los testimonios y se puede llegar a entender. Sí, llegar a entender, ni siquiera imaginarnos. Pero bueno, ese era mi aporte. Bueno, primero quiero retomar algo que dijo Mariana hace bastante cuando hablaba del tema, bueno, de pensar las cosas que decimos, por ejemplo, el canto, el que nos salta en inglés y esas cosas que son a veces muy ridículas. Recuerdo un recital de la banda británica de metal Iron Maiden, cancha de Vélez, 45.000 personas que pagaron un montón de plata por la entrada, la gran mayoría enojados, puteando a la banda, gritando el que nos salta es un inglés. ¿Para qué fuiste, negro? ¿Para qué fuiste? Nada, ridículo. Y por el otro lado, lo que comentaba Gilda sobre el tema, bueno, de los combatientes, de decir, bueno, no el soldadito de la guerra no, sino que fueron soldados, es muy interesante ver el testimonio de los combatientes británicos que hablan sobre el desempeño de los soldados argentinos. Creo que me parece le hacen más honor a la verdad que muchas de las cosas que se dicen acá, y hablar de, bueno, de la aviación argentina, que fue posiblemente el arma que más en jaque tuvo al ejército británico, ¿no? Se hundieron la misma cantidad de acorazados por lado, todos producto, bueno, de los aviadores argentinos que fueron, sí, destacados a lo largo de todo el mundo. Bueno, por ese lado, yo quiero ir redondeando con eso. Me parece que hay muchas cosas de la historia de Malvinas que no están estudiadas, ni hablar del colegio, pero también de los ámbitos académicos, replantear el tema de la soberanía, el tema de, bueno, de si hoy en día el enfoque que hay es de cuidar y preservar los derechos humanos. Hay ciertas cosas que ya quedan antiguas, que hay que, bueno, plantear nuevas soluciones. Ver toda la historia de las Islas Malvinas, no solamente el acontecimiento del 82, sino revisar, por ejemplo, estas negociaciones con la ONU, los memorándum, los ofrecimientos que hubo de parte del gobierno británico. Hay testimonios de todos los cónsules, de todos los miembros del gobierno británicos, algunos de ellos que hablaban mismo con representantes de los Kelpes, que le decía, bueno, pero esta ya no es la Gran Bretaña del siglo XIX que domina el mundo. La Gran Bretaña de ahora es distinta, así que bueno, van a tener que aceptar una soberanía argentina. En fin, hay un montón de cosas para ver y para repensar del periodo. Y por el otro lado, bueno, quiero de vuelta remarcar el tema de los veteranos, el sacrificio, de lo tremendo que fue, algo que no nos podemos imaginar, y una pizca de lo que habrá sido estar en la guerra, y de, bueno, de todo el tiempo que estuvieron olvidados, ¿no? Por un lado fueron usados, y por el otro lado, pues, traídos, ocultados como una vergüenza. Y pasaron muchos años a que empezaran a tener un poco de reconocimiento. Y así que nada, por mi parte, concluyo con esto. Bueno, sí me parece importante rescatar la visión de los soldados, ¿no? que participaron de la guerra, que realmente fue muy heroico su desempeño en general, eh, reconocido incluso por los ingleses. Y está bueno rescatar eso y que hubo batallas ganadas y que hubo una buena participación también de los soldados. Me parece que está bueno rescatarlo, por más de que, bueno, a mí la verdad que las guerras no me gustan, pero digamos, me parece que está bueno rescatarlo porque siempre, como decía Gilda, esa visión de
los chicos, los pobrecitos, o sea, de alguna manera es desmerecerlos. Por más de que es cierto que hacía frío, que el invierno era duro, eh, más bien que el frío era duro, porque todavía era otoño, pero que no estaban bien equipados, eso es cierto, pero con las herramientas que tenían y con la preparación que tenían, eh, se desempeñaron muy bien y eso me parece que hay que rescatarlo para no ponerlos en el lugar eh, derrotista, discriminador en sentido negativo, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, yo voy a insistir con mi posición sobre mi mirada que tengo, bueno, sobre las guerras, y más las guerras que son así, digamos, por territorio, por soberanía, ¿no? Entre comillas. Y voy a insistir con mi mirada porque realmente la vida es lo más importante que tiene una persona y ponerla en riesgo por gobiernos que declaran la guerra desde un escritorio no me parece justificable. Eh, Realmente no me parece que es funcional al poder y que va en contra de nuestra libertad y de nuestra vida, que es lo más importante. Así que bueno, realmente tengo una posición bastante compleja en relación a eso. Por supuesto, respeto la decisión personal de cada persona, si quiere, obviamente, dedicarse a tener una carrera militar o relacionada a algo de esto y comparte y tiene otra visión y realmente cree en la patria y cree en que eso vale la pena, la respeto profundamente, obviamente, su visión. Pero bueno, desde mi punto de vista, nunca se justificaría ir a poner el cuerpo y poner en riesgo mi vida, por ejemplo, por un gobierno que declara la guerra desde un escritorio, ¿no? Sea el gobierno que sea. Eh, Acá me dicen si Gómez Centurión pregunta si lo voy a votar. Bueno, por suerte no me toca votar en provincia, así que tranqui, Gómez Centurión. No, relájate, no hay drama. Pero bueno, realmente respeto, ¿sí? Me parece importante decir que respeto a las personas que realmente creen y toman como un valor eso, ¿sí? Realmente me parece importante destacarlo, pero bueno, mi posición en esto es tal vez mucho más liberal que otras posiciones más nacionalistas, ¿no? O que son liberales pero más nacionalistas. Eh, Así que bueno, si querés, Gilda, vamos cerrando, le damos una conclusión final. ¿Podemos responder a la pregunta, ¿las Malvinas son argentinas, sí o no? ¿Por qué justifique? Dale, te dejo a vos. Son argentinas por herencia española. Nos puede gustar o no, pero nuestra herencia es española, básicamente. O sea, me pueden venir a decir, el invasor, el adelantado, eso, lo que quieran, herencia española. Eso es otro tema de discusión. Y ahí es cuando empiezo a hacer críticas, cuando dicen son argentinas, están reivindicando esa herencia. ¿Por qué? Hago esta aclaración. Porque ¿qué significa? Hay imperialismos buenos, imperialismos malos. Hay momentos en que el imperio nos conviene, hay momentos en que no nos conviene. Vemos imperialismo en los ingleses, sí, lo fueron y quizás de alguna manera económicamente en algo serán todavía. Ay, pero no vemos al imperio que representa en este momento en cuanto a lo que es el poder económico y de influencia de China. ¿Por qué? Porque lo tenemos como socio. O no vimos en su momento el imperio que los imperios que luchaban en la Guerra Fría. Estábamos del lado del bloque que representaba la URSS, la Unión Soviética. O sea, si vamos a hablar de imperios, hablemos de imperios como malos, como malas estructuras de poder, pero no imperios buenos, imperios malos. Eso es algo que siempre me descoloca cuando hablan bien de un lugar que encima le añaden como democrático, cuando sabemos que en China la democracia no existe.
podemos tener una economía se acerca al capitalismo o lugares donde el capitalismo supuestamente se desarrolló en China, pero no podemos hablar de democracia. Y se habla en lugares académicos argentinos de trascendencia, de democracia diferente. Bien, para redondear, porque es un tema que podemos estar mucho tiempo sacándole datos y empezar a sacar conclusiones y más preguntas, quisiera redondear así como para no estar en la vereda de frente de Mariana, pero sí recalcar algo. Cuando comencé a pensar por qué el ejército le da este recibimiento a los combatientes una vez que firman la rendición, me pongo a pensar que es un tema de dejar en el olvido una guerra perdida, una guerra que se perdió, o al menos que la declararon perdida en ese momento, porque hay versiones en que se podía haber seguido combatiendo. Pero vamos a ponerle que hasta ahí se llegó. Después expliqué que es un tema de una ideología antimilitar, pero también me puse a pensar que había algo más profundo, por las palabras de este periodista Nicolás Casanseo. ¿Cómo vamos a tener un imaginario de héroes y de personas con ese valor por tierras que quizás, como repito, mucha gente no estaba escolarizada quizás, ni sabían que existían las Malvinas? Y me puse a pensar que algo tenía de razón en cuanto no podemos tener a esta gente de héroe, no podemos tener un pueblo con la autoestima, no podemos tener ciudadanía con dignidad y la cabeza en alto, porque seríamos más difícil de someter, tendríamos menos personalidad a la hora de exigir. ¿Por qué? Cuando hablamos de valores no estamos hablando de valores como una mirada conservadora, decir valor, la familia, valor como argentino. ¿Qué significa ser argentino? Debe tener muchos significados. Pero en este momento, cuando hablamos de Malvinas, estamos hablando de gente que fue a luchar sin saber muy bien por cuánto tiempo. Nicolás Casanseo hablaba con los soldados, mandos medios, mandos altos, no altos porque los altos lo ignoraban, y no tenían ni idea ni cómo iba a seguir eso. Pero luchaban. O sea, te pones a pensar que parte de esta desmalvinización tiene que ver con eso. ¿Cómo vamos a tener héroes? ¿Cómo vamos a tener dignidad como ciudadanos, como pueblo, si le estamos dando la espalda a los excombatientes? Es decir, todos los gobiernos que vinieron después, Malvinas es como un evento doloroso, nada más. Cuando podemos sacar cosas positivas en cuanto a funcionar como un país, después podemos discutir que si lo bélico estaba bien planeado, si se podía haber negociado, acepta, pero eso ya pasó esa oportunidad. Entonces tenemos que valorar ese heroísmo, ese espíritu de cuerpo, y dejar de decir que el ejército es una mala palabra. Tener una mirada de ejército, pero como parte de lo que es un Estado, no como pensar en esa fuerza de represión. No, no es solo eso. Afortunadamente también hay otra mirada del ejército. De hecho, si escuchamos otros programas, hablamos de esas diferentes ideas que hay en el ejército. O sea, esta mirada unificadora, diabólica, que fue alimentada, lamentablemente, por varias visiones académicas que tomaron las instituciones educativas. Por eso, no hay imperios buenos ni imperios buenos. Y si vamos a rechazar el imperio, entonces tenemos que rechazar las islas, porque es una herencia del imperio español. O sea, por herencia son argentinas. Que quizás nos sentamos a negociar con un poder de negociación cuando hayamos madurado económicamente y políticamente, cosa que está muy lejos ahora. Pero eso no impide que hagamos análisis crítico y académico. Así que, para mí, Malvinas debe ser revisada, pero no para ver qué tanto perdimos, sino por qué no las valoramos en cuanto a los que estuvieron ahí. Bueno, quería dejar eso solo, en claro.
Bada, ¿quieres agregar algo? ¿No? Bueno, bueno, vamos a cerrar entonces. La verdad es que, bueno, es un tema delicado, complejo y, bueno, la verdad que también es un tema que nos pone sobre la mesa todas las contradicciones, en definitiva, que tiene esta sociedad, ¿no? Porque como decía Gilda, el ejército bueno, el ejército malo, porque así como la causa de Malvinas en su momento, en el 82, fue un motivo de unión, increíblemente, digamos, ¿no? En una sociedad tan complicada, tan dividida. También después hay toda una visión en contra del ejército, en contra de las fuerzas. Entonces eso realmente también es para ver todas las contradicciones que tenemos sobre la mesa como sociedad, por lo menos para pensar y para preguntar más allá de la posición que quiera tomar cada uno, ¿no? Por mi parte, chicos, si tienen que recuperar las Malvinas en una guerra, no cuenten conmigo, pero si es diplomáticamente está todo bien, pero si no, no. Eh, pero bueno, realmente sí, respeto a todas las personas. eh, Te vamos a ir a buscar, me dicen acá. Ya tengo miedo. Eh, em, Respeto a todas las personas, por supuesto, que participaron, que murieron por esa guerra, eh, antes y después, a sus familiares y a todas las personas que también eligen el camino de las Fuerzas Armadas y eso para su vida como vocación y demás, lo respeto, ¿sí? Eso me parece importante recalcarlo también. Bueno, no sé si quieren decir algo más o ya cerramos. No, ya cerramos, no sé qué tema tenemos, cuál es el próximo tema, ¿ya lo definimos? No, todavía no. A definir, a definir. Bueno, entonces cerramos, saludamos a la audiencia, esperamos que les haya gustado, déjennos los comentarios, eh, las puteadas, lo que quieran por mail. eh, un café con la historia @gmail.com, o si no también nos buscan en Instagram, en Twitter, en Facebook, estamos como un café con la historia. Así que bueno, esperamos sus comentarios, nos encontramos la próxima con un nuevo tema que aún no definimos. Así que hasta la próxima, que tengan buena semana y buena vida. Chao.